el siguiente ejercicio veremos un ejemplo de movimiento acelerado, el cual nos dice que un auto que estaba en reposo acelera a 3 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad alcanza y qué distancia recorre a los 6 segundos? Nuevamente usamos el método de anotar los datos para tener claridad respecto a si nos falta o no alguno para poder desarrollar este ejercicio. En este caso dice un auto que estaba en reposo acelera a 3 metros partido por segundo al cuadrado. Ahí tenemos dos datos numéricos, aun cuando se ve solamente uno. Estaba en reposo, ya, es un dato numérico. Dice que la velocidad inicial es 0. Así que hay que saber interpretar esas cosas. Acelera a 3 metros partido por segundo al cuadrado. Y nos preguntan la distancia, por lo tanto vamos a calcular la posición y la velocidad que alcanza en un tiempo de 6 segundos. Ahí tenemos los datos del ejercicio y veamos cómo podemos resolverlo. La velocidad, tenemos una ecuación llamada ecuación de velocidad en la cual nos especifica cómo se comporta la velocidad a medida que pasa el tiempo. Dice, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Veamos, conozco la velocidad inicial, 0, la aceleración 3 y el tiempo 6 segundos. Están todos los elementos, así que procedemos a reemplazar. Sería 0 la velocidad inicial, la aceleración en este caso es de 3 metros partido por segundo al cuadrado y se tiene que multiplicar por el tiempo, que en este caso son 6 segundos. El cuadrado se va con el segundo, queda entonces velocidad 0 y 3 por 6, 18 metros partido por segundo. O sea, a los 6 segundos, acelerando a 3 metros partido por segundo al cuadrado, la velocidad final es 18. La distancia que recorre, para eso ocupamos la ecuación de posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. En este caso, como queremos saber dónde se va a encontrar, o sea qué distancia recorre, vamos a suponer que la posición inicial es 0, dato que no está especificado, pero nos interesa saber qué distancia recorre. La velocidad inicial es 0, o sea, se simplifica bastante la ecuación, por lo tanto x va a ser a por el tiempo al cuadrado dividido por 2. Aceleración y tiempo, datos que vienen en el ejercicio, así que reemplazamos. Queda la aceleración 3 metros partido por segundo al cuadrado por, recuerden de ocupar paréntesis cada vez que llegan al cuadrado, 6 segundos, y eso se divide por 2. Esto sería 3 metros partido por segundo al cuadrado por 36 segundos al cuadrado dividido por 2. Eso nos da al final 54 metros, siendo esa la distancia que recorre. Por lo tanto, luego de 6 segundos de acelerar a 3 metros partido por segundo, la velocidad que se alcanza es 18 metros partido por segundo y la distancia recorrida son 54 metros. En el siguiente ejemplo veremos el movimiento acelerado, pero de un punto de vista muy importante, ya que es a partir de gráficos. En este caso nos encontramos con un gráfico que hay que reconocerlo. Siempre que ustedes se encuentren con un gráfico, lo primero que tienen que hacer, independiente del tipo de curva que traiga, es identificar qué idioma nos está hablando ese gráfico, o sea, identificar sus variables. En este caso se trata de un gráfico velocidad, medido en metros partido por segundo, versus tiempo, medido en segundos. A partir de eso
se puede desarrollar cualquier tipo de inferencia al respecto de este gráfico. Antes, si uno no identifica el gráfico, no puede hacerlo en forma correcta. Veremos otros tipos de gráficos que son exactamente iguales, pero por ejemplo puede ser un gráfico posición-tiempo, puede ser un gráfico aceleración-tiempo, o puede ser un gráfico posición-velocidad, lo cual, teniendo la misma forma, representan valores bastante distintos. Veamos qué se nos presenta aquí. Un móvil que tiene una velocidad inicial 0 en el tiempo 0, o sea, está en el origen de los ejes, el primer punto, y el último punto está en las coordenadas tiempo 5, velocidad 15. Nos preguntan cuánto es la aceleración y la distancia que se desplaza. Para calcular la aceleración, recurrimos a la ecuación de aceleración: velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. Veamos si tenemos los datos suficientes. En el gráfico, uno también puede hacer el sistema de ir anotando los datos que tiene. Por ejemplo, velocidad inicial 0. ¿Por qué? Porque en el tiempo 0 se encontraba con velocidad 0. Recuerden siempre que el índice cerito que está abajo, el sub 0, me dice cuando el tiempo era 0. En este caso sería 0. Luego, a los 5 segundos, o sea, con t igual 5 segundos, la velocidad final en este caso es de 15 metros partido por segundo. Entonces, tenemos en este caso todos los datos y simplemente reemplazamos. La velocidad final es 15 metros partido por segundo, la velocidad final es 0, dividido por 5 segundos. Queda entonces una aceleración de 3 metros partido por segundo al cuadrado. Este valor numérico 3 es en el fondo la pendiente de la curva que está allí. Se le llama curva a la colección de puntos que cumplen con las condiciones del movimiento, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta es una línea recta, pero cuando se conversa en el tema de los gráficos, aunque sea una recta, se le llama curva, para que no tengan confusiones al respecto. Segunda pregunta, dice, ¿qué distancia se desplaza? He aquí una situación muy importante. En los gráficos velocidad-tiempo, y solamente en este tipo de gráficos, podemos ocupar una cualidad geométrica que se llama área bajo la curva. El área bajo la curva comprende toda una zona que va entre la curva del gráfico, la línea roja que está allí, y el eje del tiempo. Todo esto circunscrito al tiempo en el cual estamos analizando. En este caso estamos analizando el del tiempo 0 y el tiempo 5. Por lo tanto, el área bajo la curva va a corresponder a lo que yo voy a achurar aquí. Esa área corresponde al desplazamiento. Escribimos entonces área bajo la curva. Lo colocamos entre comillas porque es un concepto muy importante y un concepto particular del gráfico velocidad-tiempo. El área bajo la curva entonces va a ser igual al desplazamiento. Esto es muy útil en gráficos mucho más complejos que esto, pero aquí tenemos un buen ejemplo. Entonces, esta área es un triángulo. En este caso, es un triángulo de base 5 y altura 15. El área es la base por la altura dividido por 2. Entonces, reemplazamos los valores. En este caso la base es de 0 a 5 segundos. Y ponemos las unidades porque vamos a ver que la operación funciona correctamente.
La altura corresponde a esta distancia, que en el fondo es el valor en el eje Y, es de 15 metros partido por segundo, y dividimos por 2. 15 por 5 sería 75, dividido por 2, el metro con metro. Eso nos da un desplazamiento o un área, en este caso, de 37,5 metros. Y eso corresponde al desplazamiento. Interpretamos el desplazamiento, en este caso, como la distancia recorrida, porque no sabemos si partió del origen, pero sí se ha alejado respecto al origen 37,5 metros. Ahora, este resultado, y como muchos resultados en la cinemática, lo podemos también lograr mediante otro camino. Son muy pocas cosas en la cinemática que tienen una sola forma de resolverse. Veremos que en este caso, si ocupamos la ecuación de posición, vamos a obtener el mismo resultado. Ecuación de posición, ¿no es cierto?, era posición final igual posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. ¿Ya? La ecuación cuadrática que comúnmente ocupamos para resolver ejercicios con movimiento acelerado. Como queremos saber qué distancia recorrió, simplemente asumimos que la posición inicial es 0. De acuerdo a los datos, la velocidad inicial es 0. Entonces, la posición final va a ser a por t cuadrado partido por 2. Aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Todos los datos que están acá, la aceleración lo calculamos recién, así que simplemente reemplazamos. La aceleración la habíamos calculado 3 metros partido por segundo al cuadrado. El tiempo son 5 segundos y dividimos por 2. 3 metros partido por segundo al cuadrado. 5 segundos al cuadrado son 25 segundos cuadrados. Dividido por 2. 3 por 25 da 75. Dividido por 2. 37,5. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado y queda metro. Posición final 37,5 metros. ¿Ya? Coinciden los dos. Es una buena forma de comprobar si es que uno ha realizado el desarrollo correctamente. Pero ya tenemos una nueva herramienta que es el área bajo la curva y esto se corrobora con las ecuaciones. Así que con los dos obtenemos el mismo resultado.